Por cierto, hay que dar la dimensión: gobierno de 1 año, 1 mes, gobierno de 2 años y medio, gobierno de 4 años y un gobierno que tuvo 10 años en el poder y que lamentablemente para el país, con todos los recursos que manejó, no pudo por lo menos sentar las bases para una matriz energética equilibrada. Bien, este periodista dice que nadie se preocupó por invertir en la matriz energética del país. Así que vamos a hacer un recuento qué es lo que pasó, porque solamente habla de el gobierno anterior, antes de ese gobierno, que era el gobierno de Moreno, y antes de ese gobierno, que fue el gobierno de Correa, que dice 10 años que nadie se preocupó. Y vuelvo y repito, yo no estoy ni a favor ni en contra de nadie, pero la gente, tú que me estás viendo, tienes derecho a estar bien informado y no a dejarte manipular de uno o del otro lado, porque si algo hay que decir, se tiene que decir y punto, y no administrar la verdad. Así que vamos a ver qué es lo que había antes de ese gobierno que critican de 10 años. En el Ecuador, antes de los proyectos hidroeléctricos impulsados durante el gobierno de Rafael Correa, la generación de energía eléctrica se basaba principalmente en plantas térmicas que utilizaban combustibles fósiles y en menor medida algunas hidroeléctricas pequeñas que también ayudaban a esa generación de energía. Hay que tomar en cuenta que también había una dependencia considerable de importación de energía para cubrir la demanda que necesitaba el país. Es decir, que antes del 2007, donde entró ese gobierno, el Ecuador contaba con varias generadoras de energías, entre ellas hidroeléctricas, que estaban, por ejemplo, la hidroeléctrica de Paute, San Francisco, Daule y la hidroeléctrica de Lagoyán. En el sector térmico operaban plantas como la de Machala, la de Esmeraldas, la de Santa Rosa, y estas instalaciones eran fundamentalmente para abastecer la demanda eléctrica del país. De manera que antes del 2007, la capacidad de generación eléctrica era aproximadamente de 4.000 megavatios. Combinado entre las plantas que habían hidroeléctricas y las plantas térmicas. Las hidroeléctricas como Paute, San Francisco, eran las principales contribuyentes en esa época de la energía que se producía en el país. A pesar de que no es que tenían una capacidad muy grande de generación, eran las más significativas en ese momento. Mientras que las plantas térmicas complementaban lo que faltaba para la oferta que el país necesitaba en ese momento. Sin embargo, este periodista habla de que en 10 años nadie se preocupó por hacer algo más. Pero, a ver, ¿qué es lo que sucedió? Durante el gobierno de Rafael Correa en el 2007 al 2017 se implementaron varios proyectos para diversificar la matriz energética del país. Y, ojo, entre los principales se encuentran Coca-Cola Sinclair, del que nadie daba un centavo, y fue la central que de alguna forma logró salvar parte de la energía en esta época de estiaje. Nadie daba por Coca-Cola Sinclair un centavo. Esta central Coca-Cola Sinclair generaba en ese momento 1.500 megavatios. También está la central de Sopladora, 487 megavatios, la central de Mazar con 170 megavatios, la central de Toachi Pilatón con 254 megavatios, la central de Mandaruyacu con 60 megavatios. Además de esto, se construyeron plantas térmicas como Esmeraldas 2, Machala Power, y se desarrolló también la planta eólica de Villonaco. Estos proyectos lo que hicieron fue buscar reducir la dependencia de combustibles fósiles y buscaron de alguna forma promover el uso de energías renovables. Sumado los nuevos proyectos impulsados durante el gobierno del presidente Correa, más los anteriores que habían del 2007 hacia atrás, la capacidad excedente se estima en un total de generación eléctrica que alcanzó alrededor de los 8.000 megavatios para el final de su mandato. Esto representa un aumento significativo respecto a la capacidad anterior de la que este periodista dice que nadie se preocupó. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cuando este gobierno terminó su mandato,
Los gobiernos siguientes, como el gobierno de Moreno, como el gobierno de Lasso, como el gobierno de Noboa, no se preocuparon por dar el mantenimiento adecuado, solamente se preocuparon por decir sobreprecios, por decir corrupción, por decir un poco de cosas que probablemente puede ser que sea cierto. Sin embargo, cuando hay algo ya hecho, cuando hay algo que ya está empezado, si está mal construido, arréglalo. Si tienes sobreprecios, está bien, demanda a los que tengan sobreprecios, pero ya está ahí la obra, arréglalo. Y de Coca-Cola Sinclair, que nadie daba ni un centavo, ahí está, pues. De Coca-Cola Sinclair sí estaban diciendo que es la empresa hidroeléctrica que está salvando los apagones en el Ecuador. Pero periodistas como este solamente les encanta desmerecer porque no están para su patrón, para la persona que quizás ese momento les está mirando, les está pagando o algo deben tener para que estén diciendo lo que están diciendo, cuando ellos saben perfectamente a nivel histórico lo que pasó. Así que ahí están las evidencias. ¿Cómo es eso de que nadie se preocupó por el sistema energético? Más de 4.000 megavatios de inversión, más 4.000 que habían anteriores. Y ahora nuevamente regresaron los apagones. Ah, es que los apagones era porque no había llovido. No, porque los apagones se dijeron en febrero del 2023 que iban a existir. Porque ya se venía avisando. Pero no, claro, tenemos que darle la razón al cartón para justificar la incompetencia y la inoperancia de sus ministros. Y ahora sí, ¿no es cierto? Como ya está lloviendo, yo me lavo las manos y digo, ahora sí, estamos generando la energía que necesita el país para que no haya más apagones. Falso. Si no hay más apagones, es porque ya está empezando a llover. No porque el gobierno, no porque el cartón haya hecho algo. De manera que sí es molesto cuando una persona trata de desmerecer a otra. Sin embargo, no se descarta los aciertos que en determinado momento pudieron tener ciertos gobiernos, como el gobierno de Lasso, como el gobierno de Noboa, y que en determinadas cosas sí debe tener aciertos. Sin embargo, estamos hablando puntualmente de generación eléctrica. Así que, si tú que tienes algún comentario al respecto, limítate a contestar sobre generación eléctrica.